Estamos en un capítulo más de esta sección de El pie de página y seguimos personalizando. Bien, ya tenemos los botones, tenemos un texto que habla en sí sobre quién fue diseñado y sobre los derechos reservados de nuestro sitio web. Pero hay una página muy importante que debemos incluir en nuestro sitio web. Y esto lo digo porque son requisitos que se piden para darle la confianza al usuario que está navegando en un sitio, que se respetan sus datos, que se respetan todo lo que tiene que ver con su experiencia al visitar nuestro sitio web. Y me refiero a la página que se llama, déjeme ver si entro aquí, que se llama políticas de privacidad. ¿Y qué es la página de políticas de privacidad? Normalmente, como ven, va en la parte inferior del sitio web. ¿Y qué es una página de política de privacidad? Bien, la página de política de privacidad es más que todo o sirve para informar a los usuarios de que nuestro sitio web recopila datos durante la visita de estos y que los datos, lógicamente, que estamos recopilando son utilizados. Además, recuerden que el usuario tiene que saber que podrán ser actualizados, modificarlos o cancelarlos. Esto es importante de acuerdo a la ley de protección de datos que nosotros como creadores de sitio web tenemos que manejar. Además, la pregunta, ¿por qué se necesita una página de política de privacidad? Bueno, si almacenamos datos de usuarios, estos están en toda su derecho de saber cuáles son los datos que estamos recopilando y además las características que se necesita para navegar en nuestro sitio web. Así es que no me enrollo más, no les voy a dar más detalles, simplemente recuerden que una página de política de privacidad se apega a la ley de protección de datos. El usuario debe saber qué es lo que se está recopilando y por lo tanto necesitamos que los usuarios estén informados. Yo aquí tengo una un documento, también se los voy a dejar ahí para que simplemente ustedes lo copien y lo peguen. Esta es una página, un texto sobre política de privacidad. Aquí yo simplemente le voy a dar en copiar todo eso. No voy a copiar el encabezado, voy a copiar este texto y nos vamos a meter en Adobe Portfolio. Nos vamos a venir aquí en páginas y en páginas creamos una nueva página y se llamará políticas, política de privacidad, y por el momento le vamos a decir que sea navegación y simplemente le damos en crear página. Si ustedes ven, aquí nos aparece, lógicamente no la queremos ahí, vamos a hacer lo mismo y tras de eso se nos colocó en la parte superior, la vamos a colocar abajo al final, exactamente donde está uso de cookies y además le vamos a decir que la oculte de la navegación. Ahí quedó oculta y solamente se verá cuando alguien dé clic en el enlace, un enlace que vamos a colocar en el pie de página. Bien, entonces me voy a ir a la página de política de privacidad. Ok, creo que primero la voy a habilitar para una vez que la haya terminado de editar, la voy a ocultar. Entonces me voy aquí a página de política. Bueno, ya estaba ahí más bien. Le voy a aplicar un texto, un módulo interactivo de texto y voy a pegar el texto que yo había copiado. Todo ese texto, lógicamente, yo lo voy a seleccionar todo y voy a cambiarle el color a blanco. De esa manera, y otra cosa que yo puedo cambiar seleccionándolo todo, recuerden que es el tipo de fuente. En este caso, nuestra fuente es esta. Y otra cosa que podemos cambiar es, bueno, vamos a ver, yo creo que no está mal. Yo creo que Yo creo que está bien.
el texto está bien, lo dejaríamos ahí. El usuario entra y leería la información. Le voy a dar aquí en personalizar porque quiero quitar un poquito de la parte superior y 0 píxeles en la parte inferior. Que aparezca así. Me voy a venir hacia atrás y me voy a ir aquí a página para ver dónde, cómo nos va quedando toda la maquetación. Está perfecto. Y vean lo siguiente, vamos a agregar entonces esta página al pie de nuestro sitio web. Antes copiamos la URL, es decir, de nuestra página que acabamos de crear. Antes voy a realizar lo siguiente, voy a venirme acá y voy a ocultarlo, voy a ocultar de la navegación y perfecto. Aquí voy a darle en actualizar sitio. Ahí está actualizado nuestro sitio. Yo le voy a dar en volver al editor y ahora sí vamos a pegar esta página que aparezca en el pie de nuestro sitio a través de un enlace. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente en el mismo texto que se recuerden que yo les dejé anteriormente, en este vamos a dar un espacio, agregamos una pleca, Alt más 124 y aquí ponemos política. Aquí ponemos lo siguiente, más bien vamos a copiar esto que está aquí, lo copiamos, copio, pego aquí y en esta parte ponemos política de privacidad y acá arriba vamos a hacer un enlace para que cuando alguien dé clic en política de privacidad nos lleve a esa página. Entonces, en el caso de ustedes, van a hacer lo siguiente. Si este es el dominio de ustedes, van a poner aquí un slash, que es una barra inclinada, y aquí van a poner el nombre de la página que crearon. ¿Cuál es la página? Esta que se llama política de privacidad. Si logran ver en la URL acá arriba, esto que dice política de privacidad es lo que vamos a poner después del dominio raíz. Es decir, política de privacidad. De esa manera podemos ponerle un slash al final, pero no es necesario. Lo dejamos ahí. Entonces copiamos esto, volvemos a Adobe Portfolio, venimos al pie de página, nos vamos al pie de página, vamos a ver aquí una diferencia. Copiamos esto o seleccionamos y pegamos el nuevo texto. Y vean que al final aparece política de privacidad. Voy a actualizar el sitio y me voy a ir a la página, voy a actualizar la página y quiero que vean que al final ya tenemos nuestro pie de página diseñado por Edwin Bravo. Ahí aparece un enlace, vean que se convierte el puntero en una manita. Luego tenemos todos derechos reservados 2022 y luego tenemos política de privacidad que vean que al ponerme sobre él ya es un enlace. Si yo le doy clic a este enlace, voy a abrirle una nueva pestaña presionando control más clic. Cuando yo presiono este enlace me lleva precisamente a la página que creamos, política de privacidad, perdón. Aquí el usuario empieza a leer sobre política de privacidad. Vean esto que dice sitio, aquí tienen que poner el sitio, ¿verdad? Y eso tienen que personalizarlo. Así es que hemos llegado al final. Estamos por finalizar lo que es esta sección. Vamos a volver aquí, volver al editor. Antes quiero que hagamos algo. Vamos a ocultar este enlace de Word. No lo queremos por el momento porque ese va a ser una idea que yo tengo más adelante. Voy a ocultarlo y me voy a venir aquí, vean que ya no aparece, solo aparecen los enlaces activos. Voy a actualizar el sitio y estamos listos. Hemos así llegado al final de este otro capítulo.